Básicamente, la rendición de cuentas es cuando, por ejemplo, un gobierno muestra los resultados de las políticas aplicadas en cierto periodo de tiempo, por lo general del año que acaba de pasar. Gastos, inversiones, proyecciones, resultados. Y estos son algunos resultados que no salen en la tele. No a todo el mundo le fue mal en la pandemia. La encuesta industrial publicada por el INE ubica que en enero-julio del 2021 la industria de la alimentación tuvo un crecimiento del 11% en comparación con el primer semestre del 2019, cuando no había pandemia. Industria de la carne, aceite, grasa, preparación de frutas y vegetales, industria láctea, y lo hace con un 6% menos de horas trabajadas. ¿Cuál es la política del gobierno para este sector? Rebaja el salario. Creció la producción industrial, bajaron las horas trabajadas y plantea rebaja de salario. La industria farmacéutica, la producción crece un 12% comparada con el primer semestre del 2019. Y lo hace con un 8% menos de horas trabajadas. ¿Cuál es la política salarial del actual gobierno? Rebaja el salario. La industria del plástico, crecimiento de la producción, menos horas trabajadas y política de rebaja del salario. De un sector que además planteando generar condiciones de contratar por un 70% del laudo. La exportación de soja aumentó, pasó de 325 millones del primer cuatrimestre del 2019 a 412 millones, primer cuatrimestre del 2021. Una variación en términos reales de un 39%. Lo mismo pasa con la carne y el trigo. El arroz un 32%, el trigo un 136%. La cantidad de trabajadores pobres de estos sectores de actividad, o sea, trabajadores que estando empleados quedan bajo la línea de pobreza, se multiplicó en casi un 40%. De un 4,8 a un 6,9. 373 empresas no pagaron el salario vacacional y el aguinaldo por una ley que habilitó este Parlamento y que el ministro de Trabajo dijo que iba a hacer por diálogo social y aplicó después a pedido de las empresas. Medidas de exoneración, como el artículo 688 del presupuesto, que hace que paguen menos de impuesto al patrimonio quien tiene más de 2.000 hectáreas. Teníamos un promedio de 463 viviendas construidas por año en el último quinquenio del Plan Juntos. ¿Qué pasó en el 2020? Pasamos de 463 promedio por año a 226. ¿Cuántos préstamos promedio por año en el último quinquenio se dieron para autoconstrucción? 473 por año. ¿Cuántas se dieron en el 2020? 227. ¿Cuántas relocalizaciones? Tanto que se habla de asentamiento irregular. 449 relocalizaciones promedio por año. Bajamos a 373. De pasada, hubo 100 asentamientos regularizados en los periodos del Frente Amplio. ¿Cuántas viviendas para pasivos? La mitad del promedio del periodo anterior. ¿Cuántos préstamos y subsidios? De 1.245 promedio por año a 899. ¿Cuántas garantías de alquiler? 1.743 garantías de alquileres. En medio de la pandemia bajamos a 1.500. Becas de apoyo económico. El programa Uruguay Estudia arrancó en 2010 con 2.234 becas. Ya en 2013 había 5.110 becas. En el 2017, 7.624 becas. En el 2019 llegamos a 8.926 becas. 2020, cero. 2021, cero. Pero lo reclamó la ANEP esto. ¿Por qué se recortaba? Para evaluar. Salió la evaluación del INED. ¿Cuándo van a empezar las becas? Sobre los salarios es donde se descargó una parte importante del ajuste. Y las jubilaciones. Los jubilados en promedio cobraron 500 pesos menos por mes, producto de haber ajustado la jubilación por debajo del IPC. La ley obliga como mínimo a ajustar las jubilaciones por índice medio de salario, pero no impide ajustar las jubilaciones por IPC. Eso es decisión política. Y el gobierno actual tomó la decisión que una parte del ajuste la pagan los jubilados, todos. Un gobierno sensible, serio. El centro de esta rendición de cuentas ha transitado por el tema de colonización. Desde el año 85 al año 2004, el Instituto Nacional de Colonización repartió poco más de 1.000 hectáreas por año promedio. Durante 20 años donde gobernaron los partidos tradicionales. Y estuvo además el Instituto de Colonización al borde del colapso en el 2001 y de la intención de cierre. Pasamos de entregar poco más de 1.000 hectáreas a entregar en torno de 10.000 hectáreas por año en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Se recortó el presupuesto de colonización el año pasado. Desde que asumió este gobierno no se ha comprado una hectárea. Y no parece sensato, siendo que esto es una preocupación que todo el mundo coloca como común, la necesidad de poblar la campaña, de defender a la pequeña producción familiar que en algunas áreas en colonización es central. Que en esta rendición de cuentas se continúa con la línea de deteriorar los recursos que colonización cuenta para defender un área que es estratégica. Queremos contrastar la rendición de cuentas con las promesas de campaña electoral, respetar los salarios, bajar las tarifas y hacer un ahorro sin afectar políticas sociales. Y el cuarto compromiso de campaña electoral era no recaudar más, no modificar impuestos. Ninguno está cumplido. El aumento de Antel es por encima del IPC, ni hablar por encima del índice medio salario. El aumento de la UTE se asocia con el IPC, pero está por encima del índice medio salario. O sea, el costo de una familia de pagar la UTE, el bolsillo de los uruguayos que estuvo colocado como prioridad durante toda la campaña electoral se ve deteriorado. El aumento de los combustibles la sacaron del estadio. Duplica el aumento de los combustibles el incremento del salario, que dicho sea de paso, acá se ubica una de las primeras medidas que no cumple el compromiso preelectoral de respeto a los salarios y a las jubilaciones. Bueno, Boca, no fue por maldad ni porque son unas porongas, fue por la pandemia. Antes de la pandemia, en la primera semana de gobierno se aumentan los impuestos. Se
elimina un beneficio que tiene como resultado aumentar por parte del Estado la recaudación de impuestos y aumentar por parte del pueblo uruguayo lo que paga del impuesto, en este caso además de IVA. Cuando aumentamos el IVA no es que elegimos un impuesto que pagan los que más tienen, que pagan los que más renta acumulan, no, elegimos tocar un impuesto que paga por igual con su tarjeta de débito una trabajadora doméstica cuando va al súper a hacer las compras que quien tiene la posibilidad de amarrar su yate en el puerto de Punta del Este. Por igual. Para todos rebajas salariales, aún para el sector financiero. Mire que se ha hablado de los bancos y que se beneficiaba a los bancos. En ese se beneficiaba a los bancos, habría que explicar cómo es que tenemos en el primer trimestre del 2021 un incremento de 3.239 millones con respecto al primer trimestre del año 2020 de los activos en el exterior. La evolución de los derivados financieros del sector privado batió récord este último año. No hay dato en la última década que se pueda comparar con esta sangría de recursos de los uruguayos al exterior. Lo que pasa a Boca es que ante la disyuntiva salario-trabajo, es preferible perder salario y no laburo. Ahora se hizo evidente que es una decisión errónea. Pero no es culpa del gobierno. Las noticias a veces no llegan a tiempo. El Nobel de Economía recayó este lunes en 3 expertos en estudios empíricos del mercado laboral. El canadiense David Cart, el estadounidense israelí Joshua Angrist y el estadounidense holandés Guido Imbens. La Academia Sueca reconoce a Cart por su análisis de factores como la inmigración o el salario mínimo y su impacto en el mercado laboral. A través de la investigación empírica, David Cart demostró que un aumento del salario mínimo no destruye puestos de trabajo, una creencia generalizada especialmente entre la clase política. Especialmente entre la clase política de derecha. Suponemos que con semejante dato científico van a revisar toda la estrategia. Hubo ganadores y perdedores en la actual política económica y las decisiones que se tomaron desde el gobierno facilitaron. Alcanza con ver la ronda del Consejo de Salario, donde no hubo acuerdo. En un 85% de las mesas el Poder Ejecutivo votó la propuesta de los empresarios para la política salarial, para entender para quién se gobierna. Yo estoy con el campo. Muchas gracias. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.